nuestro querido doctor Ángel González Medina. Hoy vamos a estar hablando sobre algunos aceites. La gente tiene algunas teorías sobre aceites que son beneficiosos o no para la salud del corazón, y sobre todo esto vamos a estar comentando con el doctor Ángel González Medina en el programa del día de hoy. Les motivamos a que si usted es uno de esos que consume ciertos aceites para cuidar de su salud, se comunique con nosotros y pueda plantearle lo que usted hace al doctor y que él pueda orientarle sobre si es correcto o no. Nuestras líneas de contacto 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, nueva vez, doctor Ángel González Medina. Buenos días, Lizaña. Un placer de nuevo saludarte y verte hoy. Hoy veo un look. No, la veo como que tiene aceite. Sí. Hoy anda como aceitosa. Doctor Ángel González Medina, la evidencia científica que tienen ciertos aceites para la salud del corazón es el tema del día de hoy. Y nosotros nos gustaría, pues, en primer lugar, pues, establecer los aceites, ¿verdad? Son indispensable en la cocina. Nosotros, para preparar nuestros alimentos, pues de la mejor manera utilizamos aceite, y la industria utiliza aceite en demasía. Correcto. De manera digamos que a veces exagerada, ¿verdad? Tanto la comida de los barrios, la comida que utiliza el pueblo, el yaniqueque. Muchas frituras. Que las frituras, que los tostones. Eso es lo peor. Porque Bueno. es aceite o grasa recalentada. Es aceite. Que guardan ese aceite y lo reutilizan. Eso es para sacarle utilidad. No, imagínate. Además, a veces parece alquitrán. Exacto. A veces Entonces, lo otro es que a nivel industrial es bueno señalar que también se usan aceites que no son los mejores. A nivel entonces ya de los popis, a nivel del YC, entonces con los burgers, burger aquel, todos los burgers y las papas fritas, entonces también se utiliza el aceite. O sea que tenemos que la cocina, tanto la cocina del hogar, la cocina del barrio, pero la cocina de la clase media, está rodeada de aceites. Entonces, ¿cuáles son los niveles de evidencia que nosotros tenemos, doctor, para precisar que existe algún beneficio en ciertos aceites desde el punto de vista cardiovascular, y también entonces sacar cuáles son los que no son beneficiosos? De eso estaremos conversando con usted en el día de hoy. Perfecto. Fíjate, bueno, lo primero, como tú comenzabas, ¿verdad? Los ácidos grasos, que son las grasas, son un elemento importante en la nutrición, donde los macronutrientes importantes como los carbohidratos y las proteínas, porque son necesarios para la función orgánica. Ahora, los aceites son necesarios. Claro, las grasas. Pero, ¿qué grasas debemos consumir? Debemos consumir aquellas grasas que son monoinsaturadas, y ya voy a explicar sobre eso. Monoinsaturada o poliinsaturada, pero más las monoinsaturadas que las poliinsaturadas, porque debe haber un equilibrio. Y las saturadas, que son las grasas animales o las grasas que han sido transformadas, o una misma grasa que es monoinsaturada, cuando tú la sometes a calor, se convierte en una grasa saturada. Entonces, las grasas que son monoinsaturadas, las poli, son las más saludables. Son las más saludables. Esas dos. Sí. Esas dos, ¿verdad? Porque las saturadas son las que no son saludables, porque además son de origen más animal. Ajá. Y las mismas de origen vegetal, que también cuando tú la transformas, la modificas, entonces también, ya sea en la industria o de cualquier otra manera, ya sea en el hogar, entonces se convierten en grasas saturadas. Esas son las trans. Esas son las trans. Las trans. Exacto, que se convierten, tan pronto tú las calientas, entonces hay que seleccionar aquellas grasas que pueden quizá utilizarse una primera vez sin que se transformen a esas llamadas grasas trans o grasas saturadas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la composición química, los ácidos grasos son una serie de cadenas de carbohidratos, de hidratos de carbono, que están unidos por puentes de hidrógeno o enlaces. Mientras más enlaces estén libres, es decir, por donde se puedan combinar, esa es una grasa monoinsaturada o poliinsaturada, aquella que
tienen más hidrógeno, es decir, los puentes que unen aquellas partículas de carbohidratos, entonces son grasas saturadas. Y eso es muy importante. Claro, uno menciona esto, uno sabe que para la población lo más importante es decir las cosas más precisas, claro, que es lo que vamos a hablar a partir de yo veo a Isidro con los ojos abiertos y me da la impresión que él no está entendiendo nada. Sí. Hay que ir poniendo ejemplos, doctor, dentro de esa clasificación. Como hay médicos, entonces es bueno mencionarlo. Entonces, ¿cuáles son las grasas poliinsaturadas? Bueno, por ahí vamos a comenzar. Los ácidos omega 3. Omega 3, ¿dónde los encontramos? Esos son los que los encontramos en el pescado. En el pescado, pero también en cualquier tipo de pescado. Cualquier tipo de pescado, pero hay pescados que van a tener mayor contenido, como es el salmón. Esos son pescados de río, doctor. Como la trucha. La trucha. Sí, porque son pescados más de agua profunda, de agua fría, sí. Porque el salmón es de río, pero el salmón coge hacia arriba. Exacto, hacia arriba, correcto. Pero es para desovar. Exacto, para desovar. Sí. Entonces, la trucha, la macarela, el arenque. Sí. Bueno, el arenque. La sardina. Y la sardina también. Claro. Ahí encontramos omega 3. Pero también encontramos omega 3 en vegetales, sobre todo el ácido linoleico. ¿Dónde lo encontramos? ¿En cuáles vegetales? Las nueces. Las nueces. Las nueces. Lo que parecen cerebritos. Exacto, cerebrito, las almendras. Las almendras ahí los encontramos. Pistachos. Pistachos también, sí. Hay omega 3. Hasta la semilla de cojín tiene su poco también. También. Sí. Pero entre todas esas nueces, doctor, donde más encontramos en los cerebritos. En los cerebritos. En los cerebritos, ¿verdad? Porque además de tener ese tipo de aceite, también hay mezcla de aceites monoinsaturados y al mismo tiempo tienen otros componentes, polifenoles y antioxidantes, que favorecen no solamente a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino para otro tipo de enfermedades, especialmente inflamatorias o degenerativas. Entonces, ese efecto, doctor, que nosotros buscamos con esos aceites que son poliinsaturados, ¿verdad? Y monosaturados. Poliinsaturados, monoinsaturados. Ajá. Esos los encontramos que esencialmente son antioxidantes, antiinflamatorios. Sí, y lo encontramos tienen esa propiedad. Tienen esa propiedad y lo encontramos entonces en esas fuentes, principalmente. Correcto. Pescado y en las nueces. Entonces, obviamente, tú sabes que es muy importante saber que inclusive estas grasas son útiles para las funciones celulares, es decir, son muy importantes estas partículas. Pero además, porque aquí se van a formar otras sustancias a partir de estas grasas que son beneficiosas para el organismo. Hoy día, cuando hablamos de grasas saturadas es porque son las grasas que realmente ya no son grasas saludables, como la grasa animal, el gordo del cerdo. Esas son insaturadas. Esas son saturadas. Saturadas, perdón. Son saturadas. Y evitar utilizar aquellas grasas que han sido utilizadas para cocinar. ¿Qué preferimos para cocinar? Bueno, hasta ahora hay muchas grasas que son buenas, como el aceite de canola, el aceite de maíz, el de girasol, y otras grasas que se pueden usar, pero son las que se han estudiado un poco más. Canola, girasol y maíz, ¿verdad? Obviamente. ¿En qué orden está, digamos, de preferencia desde el punto de vista de la evidencia? Que nos gustaría, por cierto, doctor, que por lo menos si existe la posibilidad de nosotros encontrar, porque estamos hablando como título, evidencia científica del beneficio, ver dónde encontramos ese tipo de información. ¿Por qué? Porque hay mucha contradicción, sobre todo con profesionales que trabajan áreas de nutrición, medicina integrativa, etcétera, con relación a ciertos aceites, como el tema del aceite de aguacate, el aceite de coco, ¿verdad? Entonces, ahí sería interesante pues nosotros ver por qué, porque lo que nosotros queremos pasarle a la población es una información que tenga el mejor de los sedazos para que la gente se sepa cuidar. Correcto. Entonces usted habla de aceites como el de, repita por favor. De maíz, de girasol,
que podemos usar para cocinar, pero preferiblemente canola. Lo que pasa es que el aceite de canola es más caro. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta en una población como la nuestra. Entonces ahí lo que había que establecer regulaciones de que ese tipo de aceite no tenga ningún tipo de impuesto, para que la gente se vea estimulada a usarlo y usarlo en la menor cantidad posible también. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos hasta ahora? Mira, las evidencias no son demasiado. El aceite que más se ha estudiado es el aceite de oliva. Hay algunos estudios de pequeños grupos que se han hecho con el aceite de aguacate como con el aceite de coco, que está muy de moda. Es que tienen más evidencia y en principio había también algunas inconsistencias porque todo depende de la metodología que utilice de un estudio de investigación. Sí. No es lo mismo un estudio retrospectivo donde tú vas a hablar de evidencias probables a un estudio prospectivo donde tú sigues. Por ejemplo, el año pasado, para esta época, en el Congreso de la Asociación Americana del Corazón se presentó un trabajo interesantísimo. 63,000 mujeres y 35,000 hombres fueron seguidos desde el año 1990 hasta el 2014. Pacientes adultos sin ningún tipo de enfermedad crónica, o sea, tipos que estaban aparentemente sanos, de acuerdo a el protocolo que se estableció, y se hizo un seguimiento usando en la población norteamericana, que no había estudios, media cucharada de aceite de oliva. Y el resultado está reportado en la literatura, y no es difícil, porque tú puedes entrar y buscar, preferiblemente en literatura inglesa, tú puedes buscar con la palabra aceite, oil, and, que es la palabra I, y cardiovascular health, o sea, salud cardiovascular, y tú vas a encontrar ahí una serie de artículos, preferiblemente los últimos, 2022, 2023, 2020, no más de 5 años, porque esa es la literatura que te actualiza. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ellos encontraron? Bueno, una reducción de 15% de la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Ese estudio se hizo de 1990 al 2014. Entonces, ¿qué además encontraron ellos? Bueno, una reducción de 21% de la probabilidad de desarrollo de enfermedad arterial coronaria, que es muy importante. Cuando tú hablas de un 20% en investigación, ya eso es bastante significativo. Es un número que pesa. Hay estudios europeos que también se han hecho revisiones. Y estos grupos básicamente se sometieron al consumo diario de aceite de oliva. De aceite de oliva. Una cucharada diaria. Media cucharada. Media cucharada. Lo que ellos llamaban como una especie de... Son como 14 gramos, 15 gramos. Una cucharada anda alrededor de 25 gramos. Sí. Y los estudios que se han hecho, o de 20 gramos, los estudios que se han hecho generalmente en las poblaciones europeas, estableciendo la dieta mediterránea y utilizando aceite de oliva, es aproximadamente un poco más de 20 gramos, cucharada y media. Pero ahí usted tiene que la famosa dieta mediterránea tiene unos elementos que tienen que ver con un aditivo, porque usted tiene entonces nueces que le aporta omega, tiene las legumbres. Por eso, o sea, que inclusive, hay mucho tela por donde cortar. No, es que cuando tú vas a ese grupo de pacientes, sí, la reducción de riesgo cardiovascular es de un 31%. Porque tú estás agregando elementos. Agregando elementos que han demostrado realmente un beneficio a propósito de esto. Doctor, tenemos que irnos a una pausa. En breve nosotros regresamos vamos a continuar hablando sobre las evidencias científicas del beneficio de ciertos aceites para la salud cardiovascular.